Dice el dicho que si amas tu trabajo, nunca trabajarás un día de tu vida. Si bien eso puede ser cierto para algunas personas, muchas otras no tienen tanta suerte. Puede haber muchas razones por las que esto es así, pero de cualquier manera deben hacer algo para que un trabajo se sostenga a sí mismo. Y hay muchos trabajos que serían vistos como menos ideales, pero alguien tiene que hacerlos. El trabajo en la morgue puede parecerle eso a algunas personas, sin embargo, aunque los que trabajan allí están acostumbrados a estar rodeados de cadáveres y a trabajar con ellos, todavía suceden muchas cosas que sorprenden incluso a los empleados más antiguos. ¿Cuáles son algunas de las historias de morgue más aterradoras y horripilantes? Sigue escuchando estos relatos para descubrirlo. Navegando en Reddit, algunas personas que trabajaron en una morgue o que conocían a alguien que lo había hecho, a menudo suelen contar algunas historias interesantes. Un usuario había hablado de cómo su padre había recogido un cuerpo de un asilo de ancianos y lo había llevado a la morgue, pero cuando fue a hacerle una incisión, la señora gimió y empezó a salir sangre del corte. El hombre quedó en estado de shock porque la mujer estaba viva. Llamó a la residencia de ancianos y dijeron que habían cometido un error. Habían enviado una ambulancia para recogerla y llevarla de regreso, pero desafortunadamente falleció de verdad unas horas más tarde. Resulta que las historias de personas enviadas por error a la morgue no son nada nuevo. Otra historia que circulaba por la red hace unos años atrás era la de una mujer polaca de 91 años que fue declarada muerta, encerrada en una bolsa para cadáveres y luego almacenada en el congelador de una morgue, donde se despertó 11 horas más tarde. En ese momento, el personal había encontrado a Janina Kolkiewicz moviéndose dentro y cuando le abrieron la cremallera, se quejó de tener frío. Más tarde, la mujer fue llevada de regreso a casa y afirmó que se sentía bien. Algunos vecinos afirmaron que tenía demencia, por lo que probablemente no recordaba la terrible experiencia que había pasado. Estábamos en la sala de autopsia cuando nos llevaron el cuerpo de un niño de aproximadamente 9 años. Nos pidieron que lo revisáramos de inmediato. Yo no quise tocarlo ya que para mí era muy duro tener que revisar un cuerpo de un angelito. Así que le pedí a mi ayudante que le hiciera solo un informe de vista, ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando jugaba con su hermanita. Terminamos el informe cuando entraron con otro cuerpo pequeño. Esta vez era una niña de unos 5 años. Lo curioso es que murieron de la misma manera. Simple coincidencia, pensé. Al igual que el niño, nos pidieron que lo revisáramos de inmediato porque sus familiares llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño, así que hicimos la misma rutina. El tiempo pasó rápido. Ya eran la 1 de la madrugada cuando decidimos ir a descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de platicar un rato, me quedé dormida, cuando de repente una voz me despertó. Era la voz de una niña que venía del pasillo. Yo quedé helada, me imaginé lo peor estando en una morgue. Quise despertar a mi ayudante que se había quedado del otro lado, donde había un sofá, pero me di cuenta que no estaba. Qué raro, ¿a dónde habrá ido?, pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz, cuando escuché un grito que venía del pasillo. Salí a ver lo que pasaba cuando vi unas sombras que entraron a la sala de autopsias. No le di tanta importancia ya que vi a mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo, ya que no reaccionaba. Cuando al fin reaccionó le pedí que descansara un poco, pero me dijo: «Los niños no están muertos, acabo de verlos jugar en el pasillo». «No puede ser», dije asombrada, y él contestó: «Yo sé que eran ellos, yo los vi, doctora». «Está bien, cálmate, trata de descansar», le dije. Estábamos platicando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsias. Se escuchaba que estaban buscando algo. Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo. Seguido de eso se escucharon risas inocentes de niños. Sin duda eran los niños que habíamos revisado hace poco, ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue esa noche y nunca antes nos había pasado algo similar. Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la mañana. Yo no quise salir a ver, ya que la mirada de mi ayudante me decía que no lo hiciera. Cuando por fin amaneció salimos a ver si en realidad los niños eran los causantes de aquel suceso, pero los cuerpos seguían donde los habíamos dejado. Pero nos sorprendió ver todo tirado, no había explicación para ello. Fue la peor noche que pasé en la morgue y mi ayudante ya no volvió a ser el mismo, ya que me contó que vio a los niños corriendo tras él y eso fue lo que hizo que soltara aquel grito. Son tantas cosas que no ha tocado vivir, pero esa fue la peor para mí. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal.
En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente no me sentía bien estando ahí. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantan a las 3 a.m., que puedes toparte con una anciana que ronda por los pasillos, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue el peor. Me pusieron de asistente a una chica que se veía muy distraída. Casi no estuvo conmigo, siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola incluso por horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran su trabajo. Me molesté bastante ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba y me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre este lugar. Se me escapó un suspiro, ya estaba cansada. Así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla y eso que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que ya eran las 3 a.m. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayé. Quise salir de ese lugar pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían lo que había visto. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: «Sé lo que viste. Qué mal que te hayan dejado sola y sin avisarte nada». «¿De qué habla, doctor?», le dije. Hace tiempo llegó una anciana muy grave al hospital. Nadie supo de lo que parecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada. Pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 a.m. para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3 a.m., el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas pero yo no creía y la chica que me dejaron de asistente nunca me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que hice seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor, ni su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesita un médico forense, que tenga el valor de trabajar después de las 3 a.m. Aún siguen esperando por uno. ¿Ustedes conocen a alguno que se atreva? Si este tipo de vídeos te gusta, te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones, ya que se viene más contenido similar. Por hoy me despido, pero prometo volver con más historias del mundo macabro.